última de este libro, del libro número 3, que es el llamado. Así que estamos en la clase número 6 el día de hoy. Con el día de hoy vamos a culminar este libro, este manual que ha estado bastante interesante, acerca del llamado de Jesús a sus discípulos. Bueno, antes de poder empezar, vamos a orar, ¿vale? Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos estar en este lugar para poder aprender más acerca de ti, acerca del discipulado, que es tan importante en esta misión que nos has encomendado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos transformes, que podamos aprender y que podamos enseñarle a otras personas también acerca del llamado que tú tienes hacia cada uno de tus hijos, hacia cada uno de tus discípulos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, así que estamos en la sesión número 6, que se llama El fruto de un discípulo. Ahí, si tienen sus manuales, pueden ver: un seguidor de Jesús hace discípulos que hacen discípulos. Así que esto es importante, esta frase es importante. Un seguidor de Jesús hace discípulos que hacen discípulos. De eso se trata este llamado de Jesús al discipulados. No solamente somos llamados a ser discipulados, sino somos llamados también a discipular también a otras personas. ¿Qué es discipular? Vamos a preguntar ya, comenzando de una vez. ¿Qué entienden ustedes o qué saben ustedes acerca de el significado de la palabra discipular a otra persona? ¿Qué entendemos por discipular a alguien más? A ver, ¿quién? Primero, opiniones voluntarias. Después, obligadas. A ver, mientras pongo en silencio mi celular, pueden enseñar a alguien. Excelente. ¿Alguien tiene otra idea para complementar esta? Seguidor. Un seguidor. Bueno. ¿Qué más? ¿Otra idea última? Si alguien más participa, ya lo salva a los demás. Transmitir el Evangelio, enseñar a otra persona, seguidor, o enseñar a alguien a ser seguidor de Jesús, transmitir el Evangelio, transmitir la palabra de Dios a otra persona. Exactamente esa es la idea de discipular a otra persona. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan cuál era la lección? O bueno, el título de la lección. El costo de ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Hablaba pues de varias cosas, entre ellas que a veces hay, o normalmente en la vida de un discípulo de Jesús, hay luchas, hay sufrimientos. En nuestro contexto casi no, pero en muchos otros contextos hay persecución también. Lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en el inicio de la iglesia, del cristianismo, cómo hubo persecución sobre los discípulos de Jesús. Así que el costo del discipulado, o el costo de ser un discípulo, es alto. No es algo sencillo, no es algo que salga, por decirlo así, barato, sino que es algo que sale con un precio bastante alto. Pero Dios nos capacita para poder soportar todas las pruebas, todos los sufrimientos que puedan venir por ser uno de sus discípulos. Y así es como entramos hoy a la a la sesión número 6. ¿Vieron su introducción? ¿Alguien vio su introducción antes de venir aquí? Si no la vieron, pues es bastante interesante. Hace una pregunta: ¿qué prefieres? ¿$1 millón? O dice también un centavo al día, duplicado cada día durante un mes. Pues normalmente, ¿qué elegiríamos? Pues personalmente yo elegiría $1 millón de una vez. No tengo que esperar 30 días. Pero ahí hay una tabla ahí donde se va multiplicando ese centavo. En el día 1 tenemos pues 1 centavo. Somos extremadamente pobres, ¿verdad? Al día 2, ¿a dónde llegamos? 2 centavos. Híjole, estamos complicados. En el primer día pude haber tenido $1 millón, pero elegí la multiplicación del centavo. Pero cuando llegamos al día 3 tenemos 4 centavos. ¿Qué pasa cuando llegamos al día 10? Tenemos
$5 con 12 centavos. Cuando llegamos al día 15, ya tenemos $163 con 84 centavos. La cosa va mejorando bastante. Llegamos al día 20, $5,000, $5,242.88 centavos. Ya la cosa mejoró mucho más. Día 25, $167,772.16. Pero cuando llegamos al día 30, ¿qué ha pasado? Llegamos con $5,368,709.12. En un mes, si tú vas multiplicando tu centavo, pues llegas a la maravillosa cantidad de más de $5 millones. Pero ¿cómo sucedió eso? Es la magia de la multiplicación, de ir multiplicando. Al final del mes, dice el libro, un centavo ha crecido y se ha convertido en más de $5 millones. Eso es 5 veces el $1,000,000 que nos ofrecieron originalmente. Así que, a partir de ahora, lo vamos a pensar bien. ¿Qué quieres? ¿$1 millón o un centavo cada día multiplicado durante 30 días? Ya sabemos que al final del mes, vamos a tener $5 millones. ¿Para gastarlo en qué? Pues en cosas buenas seguramente, ¿verdad? Y dice Jesús dice, entendía el poder de la multiplicación. Jesús era bueno, ¿no? Con las cuentas. A veces llamaba a algún niño por ahí que tenía algunos peces, algunos panes, ¿y qué pasaba? Pues los multiplicaba, ¿no? Y le daba de comer a un montón de gente con eso poco que había iniciado. Jesús sabía multiplicar muy bien. Dice, Jesús capacitó a sus discípulos para que hicieran discípulos, que hacen discípulos. Esa fue la idea de Jesús. Capacitar discípulos que a la vez iban a ser otros discípulos. ¿Y esos discípulos qué iban a hacer? Iban a ser otros discípulos. Y así era como una cadena que iba a ir creciendo. De la misma manera que los centavos, esos discípulos se iban a ir multiplicando. Y con el paso del tiempo, recordemos que los principales que eligió Jesús, ¿cuántos fueron? 12, ¿verdad? 12 discípulos. Con eso fue como inició el movimiento, por decirlo así, del cristianismo aquí en la tierra. Pero al pasar de los años, vemos que fueron un montón y ese número se sigue multiplicando todavía el día de hoy. Desafortunadamente parece que el día de hoy como que se ha detenido un poco la multiplicación, ¿verdad? Como que ya el crecimiento no es tan explosivo como fue en el inicio. Si nosotros vemos unos versículos, bueno, ni sé si se ve ahí el hermano Beto le va a dar un clic, ahí como medio que se ve, pero hay unos versículos ahí que vamos a buscar Hechos capítulo 5, vamos a leer el versículo 28, pero pues vamos a leer un poco más, vamos a leer desde el versículo 17, dice así, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Así que los discípulos, ¿en dónde estaban? O los apóstoles, ¿en dónde estaban? En la cárcel, dice, estaban en la cárcel pública. ¿Qué pasó? Hubo un milagro por ahí. Dice, durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel. Los sacó, ¿y cuál fue el mandato? Vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Predíquenles el evangelio. ¿A quiénes? ¿A cuántos? Bueno, dijo a todo el pueblo, para que todos puedan escuchar el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Sigue diciendo, habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron,
encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Los guardias ni siquiera se dieron cuenta que los discípulos habían salido ya y estaban predicando el evangelio a todo el pueblo. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos en Jerusalén? Dice que llenaron Jerusalén, llenaron la ciudad con sus enseñanzas, con la predicación del evangelio. Y es la manera como se iban multiplicando. La gente escuchaba el mensaje, Dios obraba en ellos y creían. Y de esos 12 empezaron a hacer, pues más, ¿verdad? ¿Recuerdan la primera vez que Pedro predicó el evangelio? ¿Qué pasó? ¿Cuántos se unieron a la iglesia en ese momento? ¿Cuántos? 3,000, ¿verdad? 3,000. En una sola predicación, 3,000 personas se añadieron. Imagínense que Iván va a predicar por ahí en Yatareni, las fiestas de Yatareni, está el baile, y de repente Iván se para ahí como un tipo teatrito que hay al aire libre. Y Iván empieza a predicar y toda la gente empieza a escuchar y creen. ¿Qué va a pasar con este lugar que tenemos? Híjole, habría que hacerlo hasta allá, hasta camino, ¿verdad? Porque no habría más dónde meter más gente. Eso sucedió con los discípulos en el inicio del cristianismo. Pedro predicó y creyeron, y 3,000 se añadieron a la iglesia. Había multiplicación. Y esos 3,000 seguramente no quedaron ahí. No, pues ya somos un montón, ya ni alcanzamos aquí. Pues ya hay que pararle, ¿no? No, ellos siguieron predicando. Y vamos a ver cómo la iglesia seguía creciendo. Hechos 9:31 también nos va a hablar algo de eso. Dice, desde el 26, dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Bueno, ya para este momento Saulo había sido alcanzado por el Señor, había sido convertido al Señor. Dice, Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, dice, la iglesia gozaba de paz, ya no solamente en Jerusalén, sino por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Había algo, un boom ahí, el evangelio estaba explotando ahí. Y ya no solamente era en Jerusalén, sino en toda Judea, estaban en Galilea, estaban en Samaria. La iglesia era edificada, dice, y seguían creciendo. Los discípulos se iban multiplicando cada vez más. Pasamos a otro versículo, Hechos 17:6. Dice, bueno, desde el 1 vamos a leer. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Entonces, se seguía predicando el evangelio y más gente
seguía creyendo en el Evangelio y uniéndose a la iglesia. Los discípulos se multiplicaban, era algo que no podía parar. Dios estaba obrando en las personas y los discípulos estaban llenando cada región, cada lugar cerca de Jerusalén y por los lugares vecinos. Luego vemos el último versículo de esta sección, Colosenses 1:6. Dice, versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo y también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Por dónde se estaba predicando el Evangelio ahora entonces? Por todo el mundo conocido en ese tiempo. Entonces los discípulos escuchaban, creían, iban y hacían más discípulos. Multiplicación, se empezaron a multiplicar como se multiplican las pulgas casi, ¿no? Un montón que no sabes de dónde, o los zancudos en la noche, ¿no? Matas uno y sale otro y se empieza una guerra por ahí entre nosotros y los zancudos. Entonces se empezaban a multiplicar y no había manera de detener esto que estaba sucediendo. Y vienen las dos preguntas bastante buenas que tiene el manual. La primera dice, ¿por qué crees que los primeros discípulos se multiplicaron tan rápido? A ver, otra vez, preguntas voluntarias, o personas voluntarias más bien, y después personas obligadas si es que no hay voluntarias. ¿Por qué crees que los primeros discípulos se multiplicaron tan rápido? A ver. Bueno, vamos a descartar algunas posibles respuestas. ¿Creen que Dios obraba más en ese tiempo que ahora? No, es el mismo. El mismo poder tenía el Evangelio en ese tiempo y el mismo poder tiene el día de hoy. Entonces esa respuesta, pues ya no la piensen, está descartada. Dios sigue obrando de la misma manera cuando el Evangelio es predicado. Ahora sí, ¿quién tiene alguna respuesta, alguna opinión en cuanto a eso? ¿Por qué los discípulos o los primeros discípulos se multiplicaban tan rápido? Tal vez porque las personas en este tiempo tenían un corazón más dispuesto. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más? Porque iban y hacían el trabajo, ¿no? Estaban pensando, orando. Porque estaban dispuestos a cumplir lo que Jesús había mandado. Bien. ¿Alguien más? ¿Por este lado? Se busca, pero sí hay algo inusual en el sentido de una transición histórica que sucede en Hechos. Entonces, tienes Jerusalén lleno de personas que conocen al Dios verdadero. Entonces, ya hay un conocimiento de Dios. Entonces, la transición de creer en Dios a entender que Jesús que había vivido en su ciudad, ministrado ahí, era el Mesías que todos ellos estaban esperando. Tal vez eso crea una condición única en que muchas personas creen a la misma vez, porque ellos habían sido testigos de la obra de Jesús. Entonces, creo que eso es parte de... Bien, excelente. ¿Una última? Yo creo eso es simple, pero los primeros discípulos estaban con Jesús personalmente, entonces conocen él muy bien. Yo creo que tal vez tiene más pasión de nosotros ahora porque ya estaba con él en tiempo real. Bien, excelente. Sí, puede ser. Las 3, 4 son buenas sugerencias, buenas opiniones.
había disposición, había pasión por haber recibido el mandamiento, por decirlo así, de primera mano. Ahorita ya nos ha llegado como el teléfono descompuesto, ¿verdad? Sí saben ese juego, ¿no? Del teléfono descompuesto, que el mensaje como que se va distorsionando y como que al otro se le va olvidando y ya como que no me importa mucho. Pero los primeros discípulos estaban dispuestos, estaban obedeciendo el mandato de Jesús, sentían la pasión por el Evangelio, eran obedientes. Ahora, ¿qué impide que se multipliquen en la actualidad? ¿Por qué ahora ese crecimiento parece que sea... Hablando, en este momento estamos hablando de crecimiento numérico, ¿verdad? Parece que este multiplicación sea como detenido, haciendo más lenta. ¿Por qué creen que ha pasado eso? Por la comodidad de no movernos de las iglesias. Por la comodidad de ya no movernos de donde estamos encerrados aquí en una caja grandota, entonces ya no hay necesidad casi de salir, o no sentimos, por lo menos nosotros, la necesidad de salir. ¿Alguien más? ¿Nadie? Tendré que preguntar obligadamente. ¿De una vez? Bueno, pues vamos a empezar por usted, entonces. A ver, ¿cuál es su respuesta, hermano Eduardo Morales? Yo creo que son muchos factores, ¿no? Son muchos factores los que están implicados. El crecimiento numérico de las iglesias dejó de ser exponencial como de la iglesia productiva. Son muchos factores, pero uno de los factores principales creo yo que hay una falta de obediencia de parte de todos nosotros a tener un sentido de urgencia por la gran comisión. Creo que es algo hay de eso también, ¿no? Es un factor para que nosotros no nos movamos. Las grandes iglesias nos hospedan a mucha gente y se sienten pues como que ya alcanzaron una gran cantidad de gente y hay necesidad de seguir compartiendo el Evangelio. Pero tengo entendido que hoy misioneros contemporáneos de nosotros están haciendo evangelismo en China, en lugares donde hay gobiernos opresores que no se permite comunicar el Evangelio. Sin embargo, hay gente allí, ¿no? Hablando de Cristo. Entonces, tiene que haber mucho la manera en que respondemos nosotros como iglesia. No es el factor único, pero es uno de ellos. Sí, hay muchos factores: obediencia, compromiso, ya no hay la misma pasión, estamos cómodos, nos centramos en nosotros mismos. Bueno, yo ya escuché, ya soy salvo por la gracia de Dios, los demás pues ya ni modo, ¿no? Ya que les pase lo que les tenga que pasar, yo ya estoy en la caja, en el arca, ¿no? Ya los que se están ahogando pues ya ni modo, que se queden ahí. Vergüenza también, son cosas que ya hemos repetido varias veces: vergüenza al predicar el Evangelio, malos testimonios también muchas veces. Entonces son varios factores que impiden o que han detenido que la iglesia, que los discípulos se sigan multiplicando. Vamos a ver otra diapositiva, o vamos a intentar ver otra diapositiva por ahí. Bueno, estamos en la sección ahora, conoce la historia. Ya me pareció interesante el relato con el que comienza. Dice: en una habitación oscura, con solo una vela para alumbrar la mesa, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la última cena y habló claramente sobre la traición y muerte venideras. Estas fueron las últimas palabras de Jesús a los discípulos con quienes había compartido 3 años y medio de su vida.
Después de esa cena, Él los sacó del aposento alto, los llevó por las calles empedradas de Jerusalén, cruzaron la puerta, atravesaron el valle de Cedrón y subieron al monte de los Olivos. Por el camino pasaron por una viña iluminada por la luna. Con un puñado de uvas en sus manos, Jesús les habló de cómo sus vidas podían ser útiles para crear un movimiento que cambiaría el mundo. Así que el encargo de Jesús no era algo sencillo, ¿verdad? Les estaba diciendo, con esto que está iniciando hoy, el mundo va a ser cambiado, va a ser transformado. Estos 12 hombres, o bueno, 11, porque Judas era el traidor, ¿verdad? 11 en ese momento, dice que iban a cambiar el mundo. ¿Qué responsabilidad habrán sentido esas personas? Imagínense que ahorita venga Jesús y dice, no, Comunidad Gracia Redentora ha sido elegida para cambiar el mundo. ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es la manera? ¿Qué tenemos que hacer? Y nos vemos débiles, medios no muy prontos para aprender, más lentos todavía para esforzarnos a estudiar. Decimos, pero ¿cómo Dios va a hacer algo así con nosotros? ¿Cómo Dios nos encarga algo tan importante o tan imposible a nuestra vista como cambiar y transformar el mundo? Y con el mensaje del Evangelio. Pero era el encargo que Jesús les estaba dando a sus discípulos. Les estaba diciendo, ustedes son los encargados. En ese momento ustedes son los, ¿cómo se dice? Los líderes del movimiento del cristianismo que está iniciando apenas. Hay un versículo por ahí, ¿quién sabe si se ve? Juan 15, versículo 8, vamos ahí. ¿Sí saben de qué habla ese pasaje? La vid verdadera, ¿verdad? Juan capítulo 15. Vamos a leer desde donde inicia. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento, y se seca y los recogen. Los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. ¿Cómo es glorificado el Padre según Jesús? En que sus discípulos den mucho fruto. Y el dar fruto es una prueba ¿de qué? De que son verdaderos discípulos. El que no da fruto, ¿qué dice? Entonces, ¿es un verdadero o no? Pues no, ¿verdad? Es un falso discípulo, o realmente no es un discípulo. Versículo 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Entonces estamos hablando acerca del fruto del discípulo. Un discípulo glorifica al Padre dando fruto, y el fruto es señal de que es un verdadero discípulo. Y este fruto, dice, debe ser un fruto que permanece, un fruto permanente, un fruto que no se va a morir, ni a secar, ni a marchitar, sino que es un fruto que permanece. Ahora, la pregunta, ¿qué significa producir fruto como un discípulo de Jesús? ¿Está ahí la pregunta? Creo que sí. ¿Qué significa producir fruto como un discípulo de Jesús? ¿Qué entendemos por producir fruto como un discípulo de Jesús? A ver, ¿quién puede darnos ideas?
¿Nadie? Haciendo más discípulos. Hacer más discípulos es dar fruto como discípulo de Jesús. ¿Alguna otra idea? Pues que hacemos morir las obras de la carne y nos revestimos de Cristo, de su carácter. Bien, cuando hablamos de fruto, normalmente pensamos en más personas, ¿no? Traer más personas. Y por supuesto que habla de traer más personas también. Pero también no olvidemos la parte espiritual, frutos espirituales. Una vida transformada, una vida cambiada por el poder del Evangelio. Entonces, cuando hablamos de dar fruto, de producir fruto como un discípulo de Jesús, sí es traer a otras personas a la fe por medio de la predicación del Evangelio, no olvidando nunca que nosotros no tenemos el poder para convertir personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, y es Dios, por medio de su Espíritu Santo, el que obra para que las personas puedan creer en el Evangelio. Y otra es que hay una vida transformada en nosotros, y que podemos ver una vida transformada en otras personas a las cuales les estamos compartiendo también el Evangelio, a las cuales estamos discipulando. Y otra pregunta, ¿cómo respondes a las palabras de Jesús en el versículo 16? Vamos a leer otra vez el versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. Cuando escuchamos esta indicación de Jesús, esta orden de Jesús, que vayan y den fruto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Obediencia. No es como decir, pero mañana, porque estamos cansados, estamos frustrados, estamos en otra actividad, sino nuestra respuesta debe ser obediencia, tal como fue la respuesta de los discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué hicieron? Fueron e hicieron discípulos de todas las naciones. Entonces, nuestra respuesta debe ser una respuesta de obediencia, de disposición a ir y cumplir el mandato de Jesús. Ahora vamos a pasar a la otra sección, ahí a otra diapositiva, a ver si se puede, a ver si está. ¿Es la última? No me diga eso. No me diga eso, pero bueno, no hay problema. Ahí en sus manuales está lo mismo que iba a poner ahí. Entonces, analiza la historia, midiendo la productividad. Aquí Jesús está enseñando el importante principio de llevar fruto. Cuando una persona decide seguir a Jesús, Dios espera que esa persona comience a llevar fruto, que le dé gloria y que muestre quienes observan que esa persona realmente le pertenece. Y que muestre a quienes observan que esa persona realmente le pertenece a Jesús. Es lo que hablamos apenitas. Quizá te preguntes, ¿qué es el fruto espiritual? Bueno, dice, busca los versículos siguientes para encontrar las 3 maneras en las que se puede medir el fruto en la vida de un creyente. El primer versículo es Gálatas 5, 22 al 23. Pues sí estamos ahí, ¿no? Yo estoy medio perdido. Es que no veo bien, ya necesito una consulta con la hermana Gris, a ver si me da unos de fondo de botella para poder ver bien. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Están ahí? A ver, el que lo tenga puede leer. Gálatas 5, 22 y 23. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Entonces el fruto del Espíritu son todas esas cosas que la hermana Selene acaba de leer. ¿Cuántos son? ¿Alguien los contó? A ver, ¿cuántos son? 7. A ver, tenemos primero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio
propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Todos esos. Pero es interesante, ¿verdad? Porque ¿cuántos son? 9, ¿verdad? Pero no dice, estos son los frutos del Espíritu, sino que dice, es el fruto del Espíritu. Bastante interesante. Tal vez es como un racimo de uvas, ¿verdad? Que tiene bastantes bolitas, pero es uno solo, es un solo racimo. Entonces son 9 características que todos los cristianos deberíamos tener. Ahora podemos analizarnos, cada uno de nosotros. ¿Hay en nosotros amor hacia nosotros mismos? Pues de ese no hablamos, ¿verdad? Porque es lógico que lo hay. Pero amor hacia los demás. Entonces podemos analizarnos. ¿Amo a los demás? Pues por lo menos algo poquito, ¿no? Porque de ese poquito va a ir creciendo, ¿verdad? Cuando decimos amamos a los demás es que pues tal vez lo mostramos limpiando aquí para que cuando los demás lleguen esté todo en orden, no se empolven tanto los pantalones, los zapatos. Entonces es una forma de amar a las personas. ¿Cómo podemos amar a las personas? ¿De qué otra manera? Maneras sencillas, ¿eh? No vamos a decir, no, pues yo voy a la cruz por ellos, me voy a morir por ellos. No, sino maneras más sencillas. ¿De qué otra manera podemos amar a la gente? O mostrarle amor a las personas. Sirviéndoles en diversas áreas, predicando el Evangelio a otras personas también es mostrar, pues, amor hacia ellos, ¿verdad? Siempre que veamos la predicación del Evangelio no como lo hago porque pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Sino lo hago porque no quiero que esta persona se pierda, no quiero que esa persona vaya al castigo eterno. Luego, ¿hay gozo en nuestras vidas? ¿Nos gozamos aún en los momentos más complicados, más difíciles? Algunos parece que no hay gozo, ¿verdad? Porque tenemos nuestra casa. Pero por dentro seguro están bastante gozosos, rebosando. Su corazón está rebosando de gozo y de alegría. ¿Hay paciencia en nosotros? Híjole, esa es una de las cosas en las que más tal vez fallamos, ¿verdad? Paciencia. Necesitamos ser pacientes con las demás personas. Hay benignidad, hay bondad, hay fidelidad, hay mansedumbre, hay dominio propio. Tal vez algunos podemos ponerle una charola de pan dulce, ¿verdad? Frente a ellos. Y si no se los acaban es porque hay dominio propio en algunos. Y en algunos otros pues hay varias maneras de probarlo, ¿verdad? Entonces son cosas que podemos analizar en nuestras vidas si es que estamos dando el fruto del Espíritu. Entonces el fruto espiritual se mide por... ¿Hay una línea ahí? ¿Por qué se medirá entonces? Por el carácter. Ahí el hermano Beto le va a dar un clic a ver si aparece. Ni me acuerdo si lo puse. Supongo que sí. Ahí está. El carácter. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23, se mide por el carácter. Por un carácter transformado. Por un carácter que ha cambiado a partir de que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Tal vez algunas de estas cosas se reflejen más, algunas otras menos, pero pues estamos en el proceso del cambio, de ser transformados día con día por medio de una relación personal con Cristo. Y vamos al segundo, Filipenses 1:11. Filipenses 1:11 dice... vamos a leer el versículo 9 también. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Entonces, el fruto espiritual se mide por
Les voy a leer. Dice, el fruto el número 2. Otro fruto en la vida de todo seguidor de Cristo es el fruto de la conducta. Cómo nos comportamos, cómo vivimos. En Filipenses 1:1, el apóstol Pablo habló acerca del fruto. En Filipenses 1:11, el apóstol Pablo habló acerca del fruto de justicia. Este es el fruto de una vida que se vive de manera justa y que sirve fielmente a Dios. Entonces, en Filipenses 1:11 encontramos que el fruto espiritual también se mide por la conducta de los discípulos, por la conducta del cristiano, por cómo nosotros nos comportamos en diversas circunstancias. Y número 3, Romanos 1:13. Si alguien lo tiene y quiere leer, puede hacerlo. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitar, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Muy bien, gracias, hermana. Entonces el apóstol Pablo había querido ir a visitar a los romanos, pero hasta el momento pues no había podido, ¿verdad? Había sido impedido por diversas circunstancias. Pero ¿qué es lo que esperaba Pablo? ¿Cuál era el motivo por el cual Pablo quería ir a estar con los romanos? Dice, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. ¿De qué fruto creen que está hablando Pablo ahí? ¿Será que en la mente de Pablo está pensando en una gran ofrenda? ¿Un fruto que ustedes me pueden dar? ¿Qué creen que Pablo está buscando ahí? Ahí en su manual viene, si ustedes ven la página 72, ahí dice fruto de conversión. El último fruto en la vida de un seguidor de Jesús es el fruto de la conversión. El apóstol Pablo, al escribir a los romanos, anhelaba un ministerio fructífero cuando llegara a Roma. Él veía la salvación de muchas personas como una enorme cosecha al final de una larga temporada. A menudo Jesús usó la misma analogía. Él habló de personas que venían a la fe como el fruto de una cosecha espiritual. Jesús dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Ya próximamente la versión Reina Valera, Comunidad Gracia Redentora, ya la dictó un hermano, ¿verdad? Dijo que la mies es mucha y los obreros flojos, ¿verdad? Entonces estamos ahí. La mies es mucha y los obreros pocos. Jesús veía la predicación del Evangelio y la conversión como una cosecha. Así que la tercera es el fruto de conversión, el fruto de la conversión de personas, la multiplicación numérica. A ver, denle otra, a ver si hay alguna otra más. Ya se acabó. Desafortunadamente se nos acabaron las diapositivas. Pero podemos pasar a la sección que dice comprométete. En Juan 15, que habla de qué dijimos que habla, ¿se acuerdan? De la vid verdadera. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Si no permanecen en mí, pues no van a poder llevar fruto, pero si permanecen en mí, pues van a dar mucho fruto que va a permanecer. Jesús nos enseñó cómo llevar el fruto espiritual. Aunque Jesús pudo haber estado hablando sobre el fruto en el carácter o la conducta, es probable que estuviera pensando en el fruto de la conversión. Él estaba presentando una visión de cómo es una vida fructífera que hacen discípulos. Esta fue la última vez que Jesús les habló a sus discípulos antes de su crucifixión y resurrección. Durante 3 años y medio Él derramó su vida en ellos. Les enseñó a predicar el Evangelio, a ministrar a los que sufren y a hacer discípulos que hacen discípulos. Los 12 discípulos originales ahora se parecían cada vez más a Jesús. Bueno, recalcamos que eran 11, ¿verdad? Porque Judas no se parecía a Jesús. Pero Jesús se enfocó en hacer de sus discípulos que hacen discípulos. Y es el anhelo también que tenemos aquí, hacer discípulos que hagan discípulos, que no se queden aquí nada más
en la caja de zapatos, sino que salgamos y en el contexto en el que nosotros vivamos, donde nos encontremos, en los lugares que nosotros frecuentamos, podamos predicar el Evangelio y hacer más discípulos. Así que de eso se trata el fruto del discípulo. Hacer discípulos que prediquen el Evangelio y que hagan otros discípulos. Así que en esa predicación del Evangelio y en esa enseñanza, las vidas de ambos sean transformadas, sean cambiadas por el poder de Dios. Así que, para no cansarlos más y para que puedan, por ahí veo algunas cosas interesantes en la mesa, para que puedan adquirir ahí algún producto que algunos hermanos amablemente van a estar ofreciendo, los voy a dejar libres por ahora. Así que con esto terminamos el libro número 3. Estamos a la mitad de nuestro estudio. La siguiente semana comenzamos el libro número 4. Así que eso es todo, hermanos.